Hola amigos, ¿cómo están? Soy el Padre Mauricio Pineda. Estamos en el jueves de la quinta semana de Cuaresma. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 8, versículos 51 al 59. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: Ahora ya no cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Parece que cada día Jesús sube el tono en lo que dice a los judíos. Y el diálogo que escuchamos hoy es más fuerte aún. Cuando le dice: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Esto, sin lugar a dudas, hizo enfurecer a los judíos, ya que los profetas en su tiempo escucharon a Dios y sin embargo estaban muertos. Abraham estaba muerto, su padre en la fe, y le recriminan y le echan en cara a Jesús. Le dice: ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo puede decir que nuestro padre Abraham no escuchó a Dios? Claro que lo escuchó, y todos los profetas lo han escuchado, y sin embargo todos están muertos. ¿Quién era entonces Jesús para ponerse por encima de todos los profetas? El problema es que los judíos estaban ciegos, por muchas razones, en muchos sentidos. Estaban ciegos porque Jesús no hablaba de la muerte física. Jesús estaba hablando de la vida eterna. Cristo, mis hermanos y hermanas, ha venido a compartir su vida trinitaria con nosotros. Pero hay un gran enemigo que nos separa de esta vida que Jesús quiere darnos, y que los judíos del tiempo de Jesús tampoco comprendieron. A medida olvidamos un aspecto fundamental en nuestra fe que nos enseñaron desde niños: Dios es el Señor. Pero algo sucede que muy a menudo olvidamos esto. Y por eso es importante, mis hermanos y hermanas, que nos preguntemos hoy más que nunca: ¿es Dios mi Señor? ¿Es Dios el que ocupa el primer lugar en mi vida? Muy a menudo olvidamos esto. ¿Cuánta gente en estos momentos de pandemia, en estos momentos de miedo, de tribulación en el que está sometido el mundo, ha vuelto su mirada a Dios? ¿A cuántas personas no les ha pasado que por muchísimos años vivieron de espaldas a Dios, y ahora que el miedo ha tocado a las puertas de su casa, o el dolor en muchos, han vuelto su mirada al Señor? Unos para aclamarlo, para decirle: Señor, ayúdanos. Y otros, muchísimos tristemente, han vuelto su mirada a Dios, no para clamar a Él por su misericordia, sino para acusarlo, y dicen: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Acaso Dios se ha escondido? ¿Dónde o qué lugar ocupaba Dios en tu vida antes de todo esto, cuando todo estaba bien? Yo pienso que la raíz principal de todo esto es que empezamos en algún momento de nuestra vida a perder de vista que Dios es Dios, que yo soy su criatura. Hermanos y hermanas, solo hay un Dios, y tenemos que elegirlo a Él en nuestro día a día, no solo una vez, sino constantemente, día a día, decirle al Señor: Señor, hoy te elijo a ti, tú eres mi Dios. Y te elijo a ti cuando las cosas están tranquilas, en la tranquilidad de mi vida. Y te elijo a ti en el miedo. Esa es nuestra llamada. Pero somos frágiles, porque estamos heridos por el pecado original.
¿Y qué momento más único en estos últimos días de Cuaresma que estamos viviendo? Mis hermanos y hermanas, hay que interiorizar más. Hay que hacer un examen de conciencia a fondo y preguntarnos en nuestra oración, cara a cara con el Señor, con honestidad: ¿es Dios quien ocupa el primer lugar en mi vida? Pregúntate a ti mismo con convicción, sin máscaras. Pregúntate, desnudándote de la presencia del Señor y decirte: ¿quién es Dios en mi vida? Pregúntate cuánta oración hago cada día. ¿Cuánto tiempo yo gasto con el Señor? ¿Cuánto dedico a cada día a leer la palabra de Dios, a escudriñar sus escrituras? O otros ejercicios espirituales como el rezo del rosario. ¿Cuánto gasto al día en estas prácticas espirituales? Hay un refrán que dice: dime cuánto oras y te diré qué clase de cristiano eres. No podemos servir a dos señores. No podemos decir: Dios es el primero en mi vida, y al mismo tiempo servir al mundo, entregándonos a nuestras pasiones, entregándonos al trabajo desmedido, con el fin de tener más y más. Porque al hacer eso, claramente estamos diciendo que Dios, lamentablemente, no es primero en nuestras vidas. Queremos que Dios sea el primero en nuestra vida. Hay un paso obligatorio que todos tenemos que dar. Al querer, al desear y al orar que Dios sea el primero en nuestra vida. Tomar nuestra cruz, caminar al Calvario y resucitar con Él. En este tiempo de Cuaresma, en ese tiempo de cuarentena obligada para el mundo, y hoy más que nunca tenemos que recordar que las cruces y tribulaciones, que por más que no nos gusten, son parte de esta vida, nos debe servir no para retar a Dios, como millones de personas están haciendo en este momento con todo lo que está pasando, sino para recordarnos que la cruz y las tribulaciones son el camino para alcanzar la vida eterna. La vida eterna. Esa vida eterna que los oyentes de Jesús no quisieron entender, no podían entender. Digámosle al Señor que nos sustente. Digámosle una y otra vez que en Él está nuestra confianza y que como niños nos abandonamos en sus brazos y que solo en Él encontramos y que solo Él nos puede dar el consuelo y la fortaleza que necesitamos. Mis hermanos y hermanas, estos últimos días de Cuaresma, que como les he dicho muchas veces ya, es un tiempo para acompañar al Señor que camina al Calvario. Digámosle que queremos que Él sea nuestro Dios, que Él ocupe el primer lugar en nuestra vida, que arranque de nuestra vida todo aquello que no es Dios, todo aquello que por años, quizás toda nuestra vida, ha obstaculizado esa relación amorosa que Él quiere tener con nosotros. Profundicemos en estos últimos días de Cuaresma. Gastemos más tiempo en la oración, escudriñemos las Escrituras, especialmente leyendo los capítulos de los evangelios que hablan de la pasión del Señor. Quizás hace muchos años que no los leemos. Hoy que tenemos tiempo y que el Señor nos está obligando a tener tiempo, no lo malgastemos. Escudriñemos su palabra
Pidámosle al Señor, pongámoslo de rodillas y digámosle al Señor que Él sea nuestro Dios, porque Él está deseando ser primero en todo en nuestras vidas. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.